Tercer bloque de este recreo diario, uno de mis momentos favoritos, el momento de cine, porque Diego Soffici nos va a recomendar, desde su conocimiento, cuáles son las mejores opciones para ver en la pantalla. A ver. Hola gente de Recreo Diario, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo micro de R de Cine. Y hoy me voy a saltear un poco el libreto, y me lo voy a saltear porque está muy justificado. Y digo libreto porque generalmente hago comentarios de películas, pero en el día de la fecha voy a hacer comentario de una serie, cosa que hasta ahora nunca hice. ¿Y por qué voy a hacer comentario de una serie? Por dos motivos. Primero, porque es una muy buena serie, y segundo, porque es una serie que está realizada en Santa Fe. Estoy hablando de Episodios Criminales, una serie de 4 capítulos, y está dirigida por Baltasar Albrecht y Gastón del Porto, con la producción de Paula Rodríguez. Esta serie, ¿qué es lo que tiene característica? Bueno, relata, si bien son documentales, ya vamos a hablar de esta característica estética, pero relata, digamos, los crímenes más trascendentales que hubo en la provincia de Santa Fe entre 1927 y 1940. Ellos son, por ejemplo, como en el capítulo 1, el caníbal de Callastá, o el crimen de Estación Crucerias, o el juez en el río. En fin, son 4 capítulos y cada uno, como unitario, relata un crimen como el que estoy contando. Es interesante, esta serie se comercializó o se publicitó como DocFic. ¿Qué quiere decir esto? Documental ficción, son las abreviaturas, DocFic. Y lo que tiene interesante, y ahí va a hablar de la estética, es que justamente todos los recursos que usan los realizadores o los directores de la serie para poder contarnos lo más entretenido y lo más interesante, cómo van construyendo el relato a partir de utilizar recreaciones ficcionales con actores santafesinos, de paso digo, un elenco muy nutrido y de excelentes actores y actrices de nuestra ciudad, también con un relato, una voz en off que nos va contextualizando la historia y las situaciones de Aja, un actor de Buenos Aires, pero el resto del elenco es santafesino. Y bueno, entonces los realizadores se sirven del recurso de la recreación porque obviamente, además del recurso estético, tengamos en cuenta que de 1927 a 1940 no hay tantos elementos como para poder, elementos digo de los crímenes estos que ocurrieron, como para poder tener, primero, testimonios imposibles, casi diría, de las personas que digamos vivieron la época, locaciones casi nada. Entonces solo se podía abordar a través de recortes de diarios y después nada más, digamos, básicamente, o testimonio de investigadores que están en el documental, como por ejemplo están los testimonios de criminólogos, periodistas, antropólogos, etcétera, etcétera, que sí dan un testimonio muy, digamos, preciso de su profesión vinculado a cada caso, ¿no? Pero lo interesante es cómo se narra a partir de las actuaciones y a partir de los recursos de los diarios y todo, estas historias que son muy inquietantes y que aparte nos dan a conocer estos crímenes que fueron, digamos, muy importantes o que tuvieron importancia en aquella época en todo el territorio provincial. Claro, ustedes dirán, a ver, ¿qué tiene esto con el documental? Pasa que generalmente cuando se aborda un documental se piensa desde el punto de vista solo de los testimonios apoyada por imágenes o información de la época. Pero justamente, dado que son documentales históricos, ¿no? Pero justamente ahí está la creatividad de los realizadores, que son los guionistas también, en cómo hilvanar esta historia y cómo contarla a partir de todos estos recursos que nos da el cine, que son las recreaciones ficcionales, que son las animaciones,
que son los audios que se pueden también recrear o se pueden utilizar audios verdaderos de la época, si existen, si los conseguimos. Locaciones se pueden recrear o podemos llegar a abordar locaciones reales. En este caso es destacable la labor de Victoria Sáenz, quien fue la directora de arte, en todo el trabajo de recrear las locaciones para los personajes, ¿no? Entonces, digo, es muy interesante cómo, y acá en este sentido, la ficción, todos los recursos y los elementos que le da el documental, que lo nutre, como para poder ser contada de otra manera, que es mucho más interesante que quedarnos solamente con la entrevista de los especialistas y algunos recortes de época. Obviamente, todo esto hace que la serie en sí tenga otro interés. Y aparte, es muy fácil abordarla, nos mantiene como muy atentos, nos mantiene muy atrapados cómo se va hilvanando la historia, y de paso nos informamos de cosas que, por ejemplo, yo no sabía que habían ocurrido en Santa Fe, pues son historias muy bien elegidas, son historias muy potentes, digamos, y que uno supone que en la época, como les dije al principio, han tenido una trascendencia importante. Entonces, primero, la labor de investigación hecha por los directores y la producción para dar con estos crímenes. Según cuentan ellos, en alguna entrevista que se le hizo, ellos parten de la historia del caníbal de Cayastá, que es lo que los motivó, digamos, en principio a escribir. Y después se dieron cuenta que podían caminar por una serie de capítulos, pero ya donde los crímenes estén contextualizados dentro de una época, digamos, de que no pasen tantos años unos de otros. Por eso está dentro de los 13 años, de 1927 a 1940, en esos 13 años ocurrieron estos crímenes, porque se dieron cuenta que no podían contar el crimen del caníbal de Cayastá, ocurrido en 1927, con un crimen de 2014, digamos. Estéticamente y narrativamente se les iba a complicar el banano. Entonces, lo importante es la investigación, que como todo documental tiene mucha investigación, y después el trabajo de guionado, y después el crear el concepto de esta serie a nivel unitario. Esta serie la pueden visualizar en la plataforma cont.ar, se dice contar, es un estreno, la pueden visualizar en forma gratuita, y yo se las aconsejo porque más allá que tiene esa impronta de que es santafesina y que las historias son santafesinas, es un producto nacional. No es que exista un cine santafesino o serie santafesina, es cine argentino y son series argentinas cuyas historias transcurrieron en este caso en la provincia de Santa Fe. Entonces yo los invito, y por eso hoy me salgo del libreto y no voy a comentar películas, sino esto, en el sentido de que vale mucho la pena. No les voy a contar los capítulos porque contarle la historia de cada uno, primero me llevaría más tiempo del micro y segundo no tengo ganas de spoilearlo. Sí decirle que es un material que realmente vale y mucho la pena abordarlo. Así que si por ahí no son tanto de consumir series o por ahí están acostumbrados a consumir series en una plataforma de streaming X, que es la que por ahí más conocida en Argentina, bueno, tienen la posibilidad acá de, primero, correrse de esa, investigar en esta plataforma Contar, como también le he contado que la plataforma Cinear Play tiene mucho cine argentino y de muy buena calidad y gratuito, y lo que son pagos es muy accesible. Entonces también es una motivación para poder acercarse a estas plataformas y poder descubrir otros materiales que también son de excelente calidad.